Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por vuestra participación hoy aquí en esta pequeña charla, que será la primera parte, y esperamos que la segunda parte debate organizado por el Consejo de la Mocedad. Y gracias también a Gaspar, que bueno, siempre lo tenemos ahí y siempre se presta a cualquier tipo de iniciativa, bien sea para trasladarla en el Parlamento y en los cauces institucionales, o bien sea para hacer política con los ciudadanos, que es lo que viene a hacer hoy aquí, a explicarnos los contenidos de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero también el paso previo, que es la reforma del Código Penal. Cuando nos planteamos hacer algo con Gaspar, por esa buena predisposición que tiene siempre a explicar el trabajo que hace en el Congreso, que hace en representación de los asturianos y las asturianas, muy lejos de otros diputados, de esos otros 7 que hay, que parece que no aparecen en el Congreso, y ahí tenemos a la presidenta de la gestora del Partido Popular de Gijón, que hablándolo antes con Gaspar, pues prácticamente ni la conoce, a pesar de que en principio trabajan en el mismo sitio. Pues a la hora de intentar abordar qué tema podía ser de interés tratar y que Gaspar nos viniera a explicar, uno de los que surgió fue la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Y por qué una charla sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana? ¿La que está cayendo es lo más importante? Bueno, pues no sabíamos si era lo más importante, pero desde luego desde el Consejo nos parece importante. Nos parece importante porque es un anteproyecto que se aprueba el 29 de noviembre de 2013 en el Consejo de Ministros, en uno de esos viernes fatídicos que llevamos 2 años sufriendo, y se aprueba 2 meses después de la reforma del Código Penal, también en uno de esos viernes fatídicos. Y ese anteproyecto de ley, que como explicará luego Gaspar, se tramitará seguramente en el Congreso a finales de año, es la herramienta legislativa que el Gobierno del Partido Popular quiere utilizar para blindar todo el resto de contrarreformas que ha venido haciendo durante estos 2 años. Es decir, para blindar la contrarreforma laboral, la contrarreforma sanitaria, la educativa, la que hicieron en materia judicial con el tema de las tasas, o la que ahora está en ciernes con la interrupción voluntaria del embarazo. Con un Parlamento con una mayoría absoluta, como es el actual, con una mayoría absoluta del Partido Popular, pues lo que le queda a la ciudadanía es el derecho al pataleo, dicho coloquialmente. El derecho al pataleo, el derecho a ocupar la calle, a utilizar la calle, para trasladar al gobierno el descontento que la ciudadanía de manera mayoritaria tiene con las políticas que éste está poniendo en marcha. Y como veremos a lo largo de esta charla, y eso, sobre todo en la intervención de Gaspar, este anteproyecto de ley acaba con ese último derecho al pataleo, que era el que veníamos ejerciendo durante estos últimos 2 años las ciudadanas y los ciudadanos. A la hora de echar un vistazo y una primera lectura al texto, que como digo se aprobó el 29 de noviembre, pero como viene siendo también habitual con este gobierno, se filtró semanas antes a los medios de comunicación, el primer regusto que te queda es que es una ley represiva, que es una ley que recorta aún más en derechos civiles, en libertades civiles y en derechos y libertades políticas, que no solo están amparados por la Constitución española, es decir, por la legislación nacional, sino también por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos y libertades sobre los que se sustenta cualquier sistema meramente democrático, el derecho a manifestación, el de reunión, el de huelga, el de expresión o incluso el de acceso a la información. Desde ese minuto 1, en el cual todavía no se había convertido en anteproyecto porque no había pasado por el Consejo de Ministros, la sociedad organizada desde ese minuto 1 ya mostró el rechazo al texto que iba a presentar el gobierno. Ley Mordaza, ley antiprotesta, ley anti-15M, serán muchos los apelativos que habréis oído durante todos estos meses en los medios de comunicación. Fue rechazada por el conjunto de la sociedad organizada, pero no solo por los partidos políticos de la oposición, no solo por los sindicatos de clase, sino también por las organizaciones sociales, por los movimientos ciudadanos y por incluso las organizaciones de profesionales. La Federación de Periodistas de España, la Asociación Jueces para la Democracia, incluso una tan poco sospechosa de cualquier posición meramente de izquierdas, como es la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Es decir, incluso aquellos que van a tener que aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana rechazan de pleno y desde el minuto 1 la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde la lectura que hicimos de manera participada en el Consejo, en las asociaciones juveniles que lo componen o que lo componemos, una de las primeras ideas que se nos venían a la cabeza y que nos parecía importante destacar es que es una ley para criminalizar el descontento ciudadano con las políticas de su gobierno.
Es decir, ante el recorte de derechos sociales, derechos laborales más salvaje de todo el periodo democrático de nuestro país, ahora lo acompañan de unas medidas de represión de las protestas y de criminalización de la capacidad de respuesta pacífica que tiene la sociedad, que tiene la ciudadanía. Y nos parecía también que forma parte de una campaña que también durante estos 2 años de gobierno ha ido increciendo, que es la campaña de desacreditación de los sindicatos de clase o la eliminación a través del informe Cora de todas las estructuras de participación que de alguna manera contestaban las políticas del gobierno, como puede ser hace unos meses que saltó la noticia el Consejo de la Juventud de España. En el momento que mostró su rechazo a la contrarreforma de la ley del aborto, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se anunció que se suprimía este consejo, por supuesto apelando a la política de ajuste y a la política de austeridad. Decíamos y señalábamos desde el principio que nos parece, y no solo a nosotros, que es un anteproyecto de ley que vulnera derechos fundamentales y que vulnera derechos recogidos en la Constitución española, y no lo decíamos de manera alegre, sino tras una lectura concienzuda del anteproyecto de ley y de lo que dice la Constitución española. Viola diferentes derechos que tienen que ver con manifestación, que tienen que ver con reunión, que tienen que ver con acceso a la información. Por ejemplo, viola el artículo 20, que es el que establece el derecho a la información. Persigue y sanciona a ciudadanos que fotografíen actuaciones policiales, o persigue y sanciona a ciudadanos que a través de redes sociales ya no solo convoquen una movilización en la calle, sino, lo decía antes Gaspar en la rueda de prensa que hicimos hace unos minutos, alguien que en Twitter retuitee un aviso a una convocatoria de movilización también puede ser sancionado si aquella movilización al final acaba con algún tipo de lo que ellos denominan conflicto social o desorden social. También viola el artículo 21, ya que sanciona a ciudadanos que participen en manifestaciones, en movilizaciones que tengan lugar alrededor del Congreso de los Diputados, alrededor del Senado o alrededor de las cámaras de Parlamento autonómicas. Es decir, lo que mal denominan clase política, ya que hay políticos de diferentes clases, pero desde luego bien protegidos en sus cámaras, aunque estos no estén reunidos. Por lo tanto, también viola ese artículo 21. Viola el artículo 28, que es el derecho a huelga, lo viola o lo restringe, ya que sanciona a quien interrumpa el transporte, y todos sabemos que en las jornadas de huelga pues la paralización del transporte es un elemento fundamental. Y viola, y a nosotros nos parecía quizá en el que se les ve el plumero al gobierno del Partido Popular, el derecho a la libertad ideológica, ya que a partir de ahora, si esta ley llega a término, tal y como está el texto, va a sancionar también de forma completamente arbitraria a aquellos que ofendan la idea de España. Es decir, aquellos que ofendan la idea de España, los himnos, los símbolos, la bandera, etcétera, etcétera, también pueden ser sancionados. Y hay un sinfín de artículos que podríamos destacar, pero otra de los objetivos de esta contrarreforma, de esta nueva contrarreforma, es acabar con la inmigración, ya que por una mera falta administrativa se abre la posibilidad de la expulsión del país a todos aquellos inmigrantes que no acrediten que bueno, como dicen, están en regla o tienen papeles. Con lo cual es un anteproyecto de ley que nos parece que recorta en derechos y libertades civiles, sociales y políticas. Y además en ella se ve la incoherencia habitual a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Nos tiene acostumbrados aquí en Gijón con la negociación presupuestaria con Foro, pero también nos tiene acostumbrados a otros niveles, al autonómico y desde luego al estatal. En el año 1992, con el Partido Socialista gobernando en Madrid, se aprueba una ley de protección de la seguridad ciudadana, también conocida como Ley Corcuera, por el ministro, que finalmente por esta misma ley acabó dimitiendo. Bien, pues en aquella época, año 92, una ley que todavía está en vigencia, en el Parlamento asturiano, en la Junta General, el Partido Popular, junto con Izquierda Unida y de aquella la CDU y otros partidos de la oposición, vota a favor de presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Vota a favor. Y de hecho luego es la única Cámara Autonómica que lo presenta, pero luego el propio partido presenta otro. El argumento: vulnera derechos y libertades fundamentales. Y tenían razón, los vulneraba, recortaba derechos y libertades fundamentales, y uno de sus artículos de hecho fue retirado por el Tribunal Constitucional, aquel que era relativo a la entrada y al registro por parte de las fuerzas de seguridad de los domicilios particulares. Aquella ley efectivamente era una ley represiva por parte de un gobierno del Partido Socialista, y fue contestada en la calle de forma masiva. Era una respuesta represiva de un gobierno
ya digo, del PSOE, a una situación que entonces era de conflicto social, y además así lo argumentaban ellos. El auge de la heroína, los primeros años de la reconversión industrial y el fortalecimiento del terrorismo a través de la banda ETA. Aquel escenario al que el gobierno contesta con unas medidas represivas choca con el escenario actual, choca de manera frontal además. Se aprueba una ley que hace buena la anterior, cuando la anterior ya no era buena. Ya que el contexto actual de descontento social se traduce en algo tan peligroso, parece, para el gobierno de la nación, como movilizaciones masivas y pacíficas, que además cuentan de forma mayoritaria con la aceptación social, ya que además también es algo aceptado mayoritariamente, ayudan a enriquecer un sistema imperfecto, democrático como es el nuestro. Y ahí tenemos al 15M, ahí tenemos a los movimientos que surgieron al calor del 15M, ahí tenemos a la plataforma de afectados por la hipoteca, o ahí tenemos en estos días el movimiento vecinal o la revolución ciudadana que está orquestando el movimiento vecinal en Camonal, en Burgos. Incluso Ana Botella se sumaba ayer o hace un par de días a las felicitaciones al movimiento vecinal de Burgos, ya que decía que condenaba los atentados terroristas de Burgos. Yo me imagino que se quería referir a las actuaciones policiales y de los antidisturbios que viene sufriendo ese movimiento vecinal y ese movimiento ciudadano, que por otra parte no es nada nuevo, es algo a lo que en estos 2 años nos tiene acostumbrados el Partido Popular en cada una de las movilizaciones. Al final son las propias fuerzas de seguridad que se supone tienen que proteger a la ciudadanía las que en todas las manifestaciones y en todas las movilizaciones acaban generando el desorden público. Con lo cual, bueno, también los que nos deberían defender a los ciudadanos son los que generan todo ese tipo de situaciones que ellos llaman violentas. Nos lleva a la pregunta con la que titulábamos la charla: ¿quién tiene miedo a quién, no? Nosotros creemos que si algo ha aprendido el Partido Popular en estos 2 años de gobierno es que ni la difamación, ni la mentira, ni la manipulación de los medios de comunicación bastan para parar el descontento social y para parar la articulación de la protesta social contra las medidas que están orquestando desde el Congreso de los Diputados. Y tampoco les vale el actual marco legal, a pesar de que esa ley Corcuera es tremendamente restrictiva, como también lo es nuestro Código Penal. Y por eso necesitan esta ley. A nosotros nos parece que ningún país es capaz de soportar una tasa de paro juvenil, y salió hace unos días el Eurostat, del 57,7%. Tampoco del 63% en Asturias. Tampoco un país es capaz de soportar la demolición del Estado del Mediostar ni la demolición del Estado de Derecho. Tampoco ningún país es capaz de soportar el paso de una monarquía parlamentaria, que no es el sistema que defendemos, a una dictadura parlamentaria, que es en lo que quieren convertir esto con la nueva etapa de medidas represivas por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Ningún país es capaz de soportar ninguna de estas situaciones sin que el descontento social acabe estallando. Ninguno. Y ahí tenemos el ejemplo reciente también de las primaveras árabes en el mundo árabe. Nosotros creemos que nos encontramos en una crisis de régimen, una crisis en la que el PP, la mano política de los poderes económicos y financieros, emulando a su franquista ministro Fraga, con aquella frase de "la calle es mía", nos llevan ventaja. Y creemos que nos llevan ventaja porque ese proceso constituyente del que las fuerzas de izquierdas, tanto las políticas como las sindicales, como los movimientos sociales, no dejamos de apelar, ellos ya lo han iniciado. Y lo han iniciado con todo este tipo de contrarreformas, porque son contrarreformas del sistema. Ante la oleada represora y de deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular, también son políticas de represión y de recorte de derechos, de todas esas contrarreformas a las que aludíamos. Frente a la parálisis, nosotros apostamos por la movilización, frente a la resignación, la lucha, y frente al desánimo, la esperanza. Y yo termino ya para dejar paso a Gaspar, que será el que haga un análisis mucho más exhaustivo tanto de la ley como del Código Penal, recordando el último discurso, una frase del último discurso de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, mientras estaba trincherado por las fuerzas fascistas. Decía entonces, y de ahí la palabra esperanza, de que sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. Y nosotros creemos que con este tipo de actos de información, que tienen que llevar después a la movilización, esa esperanza sigue tan vigente como en el año 73. Buenas tardes, en primer lugar. Podríamos decir que tanto el Código Penal, mejor dicho, en particular el Código Penal, y también la Ley de Seguridad Ciudadana
inauguran la segunda parte de la legislatura del Partido Popular. Es decir, pasamos de una primera parte de la legislatura de desmontaje del Estado social y democrático a una fase de la legislatura, la fase final de la legislatura, los dos últimos años, de, podríamos denominar, rebufo autoritario o represión, claramente represión a lo largo de los próximos meses si no lo evitamos. La primera pregunta que se puede uno hacer es, ¿pero no ha habido represión ya? Sí, ya la ha habido, y yo creo que el Partido Popular considera que no ha sido suficiente, es decir, que los instrumentos en sus manos para criminalizar la protesta y para disuadir a los ciudadanos de la movilización no son suficientes. Eso es lo que opina el gobierno, lo que opina el Partido Popular, y por tanto pone en sus manos, pone en manos de la administración, en menor medida en manos de la justicia, en manos de la administración, en manos de los delegados del gobierno y en manos de la policía, una serie de instrumentos que no se corresponden con un Estado democrático y que son unos instrumentos fundamentalmente de represión de la protesta, de criminalización de la protesta. Esa es la fase que se inicia con el Código Penal y con la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero el gobierno, como obedece siempre a aquella máxima de Orwell de la verdad simulada o de la mentira, lo que vino a decir en esta parte de la elaboración legal era que el Código Penal era el código de la prisión permanente revisable, ¿no? Era el código de esa palabra prisión permanente o esa frase prisión permanente revisable, que en realidad es la cadena perpetua. Pero la cadena perpetua ya existe en nuestro país. Somos el país que tiene el nivel más alto en estos momentos de cadena perpetua de nuestro entorno, ¿no? 40 años. Con lo cual, digamos que lo que hace el gobierno es introducir un debate, sobre todo al calor de la doctrina Parot, para ocultar lo fundamental. Lo fundamental del Código Penal y lo fundamental de la Ley de Seguridad Ciudadana son los ciudadanos. Y es un nuevo delincuente. El nuevo delincuente es el disidente. Esa es la cuestión. Nuevo delito, la disidencia, nuevo delincuente, el disidente. Y ese delincuente va a ser combatido a través del Código Penal, fundamentalmente el Código Penal, que yo creo que es lo más grave de todo, mucho más grave que la Ley de Seguridad Ciudadana, y en paralelo por la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué utiliza también, por qué endurece la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿No le basta el Código Penal? Pues al gobierno no, el gobierno considera que tiene una justicia que no está suficientemente domesticada, que hay algunos jueces que son demasiado valientes, que hay algunos jueces que le quitan la razón al gobierno y por tanto que va a intentar saltarse a los jueces cuando lo necesite, ¿no? Y eso ha ocurrido en los últimos tiempos en relación a las manifestaciones. Decía que no es nuevo reprimir las manifestaciones, no es nuevo las sanciones ni utilizar las multas para disuadir de la movilización. Ahora bien, eso que se ha utilizado de forma exhaustiva durante los últimos meses, prácticamente desde el primer inicio de la legislatura, se ha utilizado la multa, por ejemplo, en la gente que reivindicaba la memoria histórica, pues los que se movilizaron en torno al 15M, al conjunto de los trabajadores, se les ha aplicado unas multas, y unas multas en muchos casos desmesuradas, para disuadirles de la movilización social. Pero el gobierno se ha encontrado con que esas multas podrían ser recurridas y podían perderse en el ámbito judicial, ¿no? Y entonces el gobierno ha decidido que una parte de esa represión no va a tener recurso. Va a ser fundamentalmente una represión que harán los delegados del gobierno, convertidos en nuevos gobernadores provinciales, y esos delegados del gobierno podrán tener recurso contencioso administrativo, pero pagando la consiguiente tasa, ¿no? Y después las costas si te sale mal, que algunas veces te puede salir mal. Entonces el gobierno, digamos, pone en marcha todo un aparataje para disuadir de la movilización. Y por si no lo tuviéramos claro, yo creo que en torno a Gamonal ha estado mucho más claro, ¿no? Primero en el discurso y luego en lo que han dicho, ¿no? En las medidas, en lo que han hecho más bien. El discurso es el discurso que ha venido también a replicar la delegada del Gobierno de Madrid hoy mismo en los medios de comunicación. Y es, bueno,
no es solamente que sean movilizaciones provocadas por las circunstancias sociales y económicas, no. Estas movilizaciones están instigadas por comandos itinerantes, ¿no?, violentos. Ese, digamos, es el argumento del gobierno para, a continuación, el secretario de Estado de Seguridad decir que lo que se va a poner en marcha es una ley de seguridad ciudadana ante conflictos de estas características, ¿no? Primero creamos el fantasma y luego lo combatimos. El fantasma es el fantasma del comando violento itinerante y luego lo combatimos a través de instrumentos legales como es la ley de seguridad ciudadana. Pero siguiendo con su argumento, lo decía hoy la propia delegada del Gobierno de Madrid, y además es así y aparece en todos los estudios, resulta que una cosa que es muy diferenciada en España en relación a otros países es que la violencia es prácticamente una excepción. Y además, aquellos que ejercen algún tipo de violencia son una absoluta minoría. Decía la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, que son 5. No decía por qué detuvieron ayer 11, pero son 5, ¿no? Son 5. Y la pregunta fundamental es, ¿y si son 5, cómo tenemos unos servicios de seguridad que no son capaces de prevenir sus acciones? Que no aíslan a esos provocadores en las movilizaciones y que no consiguen que prime lo que ellos dicen que es general, que es que las movilizaciones son pacíficas. Pues fundamentalmente porque tienen interés en utilizar el argumento de la violencia para penalizar por una parte la movilización y cuando no, para utilizar la ley de seguridad ciudadana y utilizar las infracciones en relación a la movilización. Yo creo que esas son las verdaderas razones del gobierno. Pero en Gamonal lo que se ha visto, yo creo que es a lo que más miedo tiene el gobierno y a lo que responde esta panoplia de medidas, este conjunto de medidas, lo que se ha visto es el malestar. El gobierno, y no solamente el gobierno, sino las instituciones que alientan la política económica del gobierno, saben que no hay luz al final del túnel. Saben que el túnel es un túnel tenebroso, similar al del Roto, donde los que estaban dentro decían, qué oscuro está esto, y uno de ellos respondía, pues no verás lo de fuera, como está, de oscuro. Bueno, pues es algo similar lo que piensa el Partido Popular. El Partido Popular dice una cosa y piensa otra, en esto del cinismo político que han convertido, pues, en norma, ¿no? Piensa que las cosas, tal y como están tomando medidas, van a ir mal desde el punto de vista social, va a haber más malestar y más conflicto, va a haber estallidos sociales, por eso han parado inmediatamente lo de Gamonal, porque va a haber estallidos sociales, y entonces, digamos, se curan en salud y adoptan medidas de represión de esa movilización social. Alguien podría decir, bueno, pero si las políticas económicas y sociales son las que están en el fondo del malestar social, ¿por qué no cambian las políticas económicas y sociales? ¿Se ahorrarían la represión? Bueno, pues porque no quieren cambiar esas políticas económicas y sociales que en buena medida son queridas y en otra medida son impuestas, y van a continuar con esas políticas económicas y sociales que han presidido, como decía antes, los 2 primeros años de legislatura, que han sido los años, él decía, Mariano Rajoy, para resumir el año de los ajustes, léanse recortes, los años de las reformas, léase desmantelamiento del estado del medioestar que tenemos, y como consecuencia el malestar y el conflicto, ¿no?, que es lo que tenemos encima de la mesa y es lo que está en el trasfondo de esta crisis social y lo que está en el trasfondo de las medidas del gobierno. Bueno, vayamos a los 2 textos que, en mi opinión, se corresponden con la parte más ideológica del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular. Es decir, el gobierno del Partido Popular es un tándem, por un lado, plutocrático, es decir, que responde a intereses económicos minoritarios, a lo que llamamos la troika, ¿no?, aquellos que imponen un modelo de salida a la crisis en la cual nosotros pagamos la deuda, pero la pagamos la inmensa mayoría de los ciudadanos, y digamos que en la otra rueda del tándem es la rueda ideológica conservadora, la rueda en la cual una parte importante es el autoritarismo y la represión. No es casual
que en esta segunda fase de la legislatura haya aparecido la legislación del aborto, no es casual, y no es solamente una forma de alinear a su sector más ultraconservador del Partido Popular, es también, yo creo que una forma de alinear su política, la política del Partido Popular, una parte de la política económica más conservadora y por otro lado, digamos, la política ideológica en este caso que llevan el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. No en vano, digamos, dirigido por el señor Gallardón, Justicia e Interior funcionan de una manera muy coordinada, ¿no? Entonces, el Ministerio de Justicia puso encima de la mesa como primera medida la reforma del Código Penal. Ha sido la primera norma que se ha, digamos, discutido. Solamente hemos discutido la totalidad, nos quedan las enmiendas parciales, nos queda un largo proceso del Código Penal, pero es el primero que en estos momentos está encima de la mesa y digamos que ha concitado en su contra la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios que no son el Grupo Parlamentario Popular. Pero en el Código Penal hay dos grandes conjuntos de delitos relacionados con la protesta social, ¿no? Y es lo que se refuerza en el Código Penal, hasta el punto de que aumentan las penas, que ya, como he dicho antes, nuestras penas son de las más altas de Europa, y aumentan los delitos, aumentan los tipos de delito, ¿no? Por ejemplo, en dos grandes epígrafes serán los que me centre del Código Penal, para resumir, que son lo que podemos llamar atentado a la autoridad, que normalmente empiezan las movilizaciones, sabéis, cuando se hace el comunicado de la movilización, empieza por desobediencia y acaban fácilmente por atentado a la autoridad, ¿no? Es uno de los grandes epígrafes. Y el otro gran epígrafe son desórdenes públicos, ¿no? Las dos concepciones son concepciones muy conservadoras que estuvieron en discusión incluso dentro de la propia Constitución. Cuando en la Constitución se discutió tanto el término autoridad como el término orden público, hubo muchas reservas por parte de las fuerzas políticas progresistas o las fuerzas políticas de izquierdas, ¿no? Pero finalmente eso apareció en la Constitución y ha ido desarrollándose de una forma en cada una de las reformas del Código Penal más regresiva. Es decir, cada reforma del Código Penal, por mucho que les hemos llamado el Código Penal de la democracia y demás, ha sido una reforma pues inspirada por la televisión, inspirada por los sectores conservadores y únicamente con una voluntad que era, bueno, pues tranquilizar mediante la cárcel, ¿no? Tranquilizar socialmente mediante la cárcel. De esta manera, lo que ya teníamos en el Código Penal de autoridad ya era excesivo. Es decir, en nuestro Código Penal la autoridad es sagrada, podemos decir, y siempre tiene la razón en relación al ciudadano. ¿Qué hace esta reforma del Código Penal? Pues amplía el número de autoridades, porque además ahora cada uno de los colectivos que tenemos un problema tenemos que convertirnos en autoridad. Primero fuimos los médicos, luego los enseñantes, y no sé cómo las arreglamos, pero cada vez hay más autoridades. En este Código Penal, además, se suma como autoridad las fuerzas de seguridad privada. No teníamos ya bastantes, tenemos otra fuerza de autoridad, las fuerzas de seguridad privada. Bueno, pues a estas autoridades se las puede atentar, ¿no? Pero claro, no solamente se aumenta el número de fuerzas que tienen autoridad, por tanto, de posibles ofendidos, sino se aumentan exponencialmente las ofensas, a tal punto que, por ejemplo, en el Código Penal ya no hay, digo, en un extremo, resistencia activa ni pasiva, es resistencia. No hay desobediencia activa ni pasiva, es desobediencia. Es decir, directamente una resistencia pasiva, es decir, tirarte en la carretera, es un atentado a la autoridad con este Código Penal. Tirarte en la carretera, en la movilización social, es un atentado a la autoridad, con pena de cárcel, no con cualquier otra cosa, con pena de cárcel. O sea que, digamos que ese es el endurecimiento claro del Código Penal en relación a la noción que tienen de autoridad en este código, ¿no? Y luego en relación a el otro gran epígrafe son los desórdenes públicos. Desórdenes públicos, esa noción de orden público, que se convierten
en lo que podríamos llamar recortes a derechos fundamentales. O lo digo mejor, para que lo entendáis mucho mejor. Hacer una moviola de todo lo que ha pasado esta legislatura, todas las movilizaciones que ha habido, que para cada uno de ellos os doy un artículo del Código Penal. A todos, ¿eh? No me falta ni uno. Porque, llevados ya hasta el absurdo, en el Código Penal aparece la, digamos, caracterización de algo tan, podemos decir, minoritario, que ha sido tan minoritario, pero aparece en el Código Penal como la ostentación de la desnudez. La ostentación de la desnudez como movilización social, es decir, femen, que se prepare, porque también están en el Código Penal. Y como eso, volvemos atrás desde el momento en que hicieron, digamos, su movilización en el Congreso de los Diputados, volvemos hacia atrás y todos aparecen, prácticamente todos. Aparece aquel que escala un edificio para denunciar, como Greenpeace, pues una central nuclear. Aparece en el Código Penal. Aparecen todo tipo de movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, las acampadas. Las acampadas aparecen. Aparecen prácticamente todo lo que hemos visto a lo largo de este periodo, que finalmente serán objeto o bien de cárcel, en algunos casos, donde se suman agravantes y demás, y en otros serán objeto de una sanción o de una multa. Pero, en definitiva, en el Código Penal lo que se hace es recortar derechos fundamentales. El derecho de manifestación, el derecho de huelga, el derecho de reunión y también incluso la libertad de expresión. Lo comentábamos antes, el tuiteo para el gobierno se va a acabar, ¿no? Eso de tuitear una movilización, el gobierno puede considerar que esa movilización, si acaba mal, que normalmente el gobierno en los últimos tiempos quiere que acaben mal todas las movilizaciones, aquel que ha tuiteado la movilización puede haber hecho una labor de agitación, de instigación a la movilización violenta y ser responsable también en esa materia, ¿no? Y además, por ejemplo, otras cosas que aparecen en el Código Penal en relación, por ejemplo, al derecho de huelga, es algo que ha ocurrido en los últimos tiempos en las entidades bancarias, que es ocupar una oficina privada abierta al público. Qué curioso, ¿no? Me parece que estábamos en la parte de orden público, no, ya es el orden privado abierto al público. El orden privado abierto al público también puede tener reproche penal. Si se hace una, digamos, intervención, si se hace una movilización, un encierro, ¿no? Con lo cual, no solamente estamos cuestionando el derecho de reunión, estamos cuestionando el derecho de huelga, el derecho también que tienen los trabajadores a encerrarse en las instalaciones de su empresa, a movilizarse también en las empresas que están en conflicto, ¿no? Eso es, digamos, a grandes rasgos, lo que aparece en el Código Penal, ¿no? Por eso nosotros comentamos que el Código Penal era una represalia contra los que se habían movilizado frente al gobierno y que era un Código Penal represor. ¿Por qué el gobierno pone en marcha el Código Penal y pone en marcha la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Solamente porque prevé que las cosas no van a ir bien y que el conflicto social puede aumentar, puede de alguna manera incrementarse en los próximos tiempos? No solamente. No solamente. El Partido Popular y el Gobierno son conscientes de otra cosa que quizás nosotros no somos tan conscientes. Deberíamos serlo porque es en buena parte un trabajo nuestro, ¿no? Y es que la oposición más complicada para el Partido Popular en los últimos meses, en estos 2 años, la que ha frenado la mayor parte de sus medidas más agresivas, y tenía muchas medidas más agresivas
que las que han puesto en marcha ha sido la movilización social. Eso lo sabe perfectamente el gobierno. Sabe que, por ejemplo, el laboratorio que era Madrid, desde el punto de vista de la privatización de la sanidad, se ha parado. Se ha parado con la movilización y se ha parado también a través de los recursos judiciales, ¿no? Otras medidas que también el gobierno tenía preparadas de reformas sociales o contrarreformas sociales también han tenido una fuerte respuesta ciudadana. Y el gobierno sabe que eso, si continúa así, va a ponerle dificultades a su política, ¿no? Por tanto, el gobierno intenta disuadir a los ciudadanos de utilizar un instrumento tan importante como la movilización ciudadana. Es también un instrumento de disuasión. Y la ley de seguridad ciudadana, el anteproyecto que tenemos en estos momentos a nivel público, ha sido una de las afectadas por esas contestaciones y esas movilizaciones. Porque inicialmente la ley, en su primer borrador, era muchísimo más dura de lo que es en estos momentos. De hecho, la mayor parte de lo que hoy es grave o leve estaba en faltas muy graves y tenía sanciones muy graves, ¿no? Y eso ha visto el gobierno como ha tenido que reducirlo por la contestación de los ciudadanos. Pero la prueba de que la ley de seguridad es una ley de sanciones es que de una cincuentena que tiene de artículos, 26 artículos son sanciones. Es decir, más de la mitad de los artículos de la ley son sanciones. Sanciones a los ciudadanos, en unos casos menores, en otros casos desmesuradas, como es aquella que lleva hasta los 600.000 euros, ¿no? Y por otro lado, lo decía antes, es también el Código Penal más regresivo. Algunos medios de comunicación lo han puesto en evidencia en los últimos tiempos. No me gustaría terminar sin comentarlo, porque me parece importante. Es el Código Penal más regresivo, incluso en relación a corrientes internacionales que hoy se están produciendo, incluso en relación a la experiencia de este país. Si este país acertó en algo en relación a la lucha contra la droga en los años 80, fue porque, al contrario que en los Estados Unidos y al contrario que otros países europeos, nuestro país no consideraba penal el consumo, no penalizó el consumo de drogas. Bueno, pues esta ley de seguridad ciudadana penaliza el consumo de drogas y además mete en el mismo artículo y con la misma infracción y con la misma multa tres cosas tan diferentes como las siguientes: a quien consume en un lugar público y a quien consume, y dice, incita a un niño o a un joven a consumir. Los mete al mismo nivel, lo que es una aberración y demuestra que no solamente es una ley reaccionaria, sino que fue escrita en una noche agitada, en una noche en la que no tenían la mente muy clara. Corrió la cocaína. Exactamente, corrió la cocaína y entonces tuvieron este difícil parto. Bueno, esos son los términos del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana en su situación actual. Digo en su situación actual porque la tramitación, como se comentaba antes, del Código Penal serán los próximos meses, hasta el mes de junio, y de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley complementaria, será a continuación del Código Penal. Por tanto, digamos que hay tiempo para la contestación de todo tipo al Código Penal. Y yo creo que ahí hay que aprender de lo mejor que se ha hecho en materia de resistencia y movilización a lo largo de los últimos meses. Yo pongo el ejemplo de la Marea Blanca, porque me parece lo que ha sido mejor y lo que ha tenido mejores resultados, ¿no? Un movimiento unitario, un movimiento persistente y un movimiento masivo. Yo creo que eso es lo que, de alguna manera, deberíamos intentar en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código Penal. Que sea una respuesta unitaria, que sea persistente en el tiempo y que sea lo más masiva posible. Ya ha habido movilizaciones incluso antes
de la aparición del anteproyecto, y yo creo que deben continuar esas movilizaciones porque estoy convencido de que se va a influir en su texto y se van a modificar y se van a rebajar con toda seguridad. Pero luego no hay que despreciar ningún ámbito de intervención. Yo creo que hay que utilizar a la propia justicia, ¿no?, que le está dando bastantes sustos al gobierno y que no está nada cómoda con las actitudes autoritarias del gobierno, y hay que utilizar a los tribunales de nuestro país, Tribunal Constitucional, incluso al Tribunal de Derechos Humanos a nivel europeo, para desmontar estas medidas que son medidas claramente autoritarias, ¿no? En definitiva, se ha dicho antes, y termino con ellos, en torno a la crisis económica, que no es tanto una crisis económica como un golpe de mercado, el golpe de mercado por el cual una minoría se hace con la renta de la mayoría y con el poder de la mayoría, que la mayoría le ha ido conquistando a lo largo de mucho tiempo. Dentro de este golpe de mercado ha habido, o hay, una parte económico-social, hay otra parte política, que son los decretos, que en el Congreso de los Diputados nos vemos obligados pues a lo de las lentejas, lo tomas o lo dejas, no hay prácticamente debate público, no hay proceso de enmiendas, prácticamente el Parlamento es burlado. Bueno, pues la tercera parte o el tercer factor es esta deriva autoritaria del gobierno en materia de derechos civiles y de derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales que aparecen en nuestra Constitución y que aparecen en las constituciones democráticas intentan limitarse y reducirse a través del Código Penal por una parte y a través de la Ley de Seguridad Ciudadana por otra. Eso es lo que está encima de la mesa, y yo creo que, bueno, es lo que deberíamos intentar evitar en los próximos meses. Yo creo que en Gamonal se ha conseguido, con la movilización ciudadana, echar atrás la obra, ¿no? Era el objetivo de la gente, ¿no? Ahora yo creo que deberíamos echar atrás también lo que ha provocado el conflicto, finalmente, lo que ha provocado la aparición del conflicto en sus términos más duros, y echar atrás fundamentalmente, pues, por una parte el autoritarismo, por otro lado la impunidad policial. Yo creo que todo eso está larvado en estos momentos en la sociedad española, está también en los dos textos legales, y en estos momentos es lo que tenemos de alguna manera que intentar frenar a lo largo de los próximos meses. Muchas gracias.